cualquier sitio, ¿no? No podemos decir que hay ningún tipo de asignación por género. El parque se distribuye en 3 áreas, área 1, área 2, área 3. Podemos decir dónde están las mujeres, las niñas, los niños, pues no sé, están en donde quieran. Pero ¿qué pasa cuando estas áreas ya se caracterizan de determinada manera? Resulta que el feminismo reivindica que tienen que terminar los roles de género en el sentido de que las mujeres nos dediquemos más a las actividades relacionadas con lo reproductivo y los hombres con lo productivo. Entonces, cuando un área infantil, cuando un parque lo dividimos ya y lo sectorizamos y lo caracterizamos, no es casualidad que si hiciéramos el ejercicio en muchos de los parques del mundo, al final podamos constatar que hay más mujeres en el área infantil porque están dedicadas a los cuidados y hay más hombres, por ejemplo, jugando al fútbol o corriendo en la pista deportiva porque tienen más tiempo libre, porque no dedican tantas horas al cuidado. Esto es algo que obviamente está cambiando afortunadamente, cada vez se visibiliza más. Es una lucha de la sociedad y de las feministas. Entonces, el día en que efectivamente los roles no estén tan marcados, pues los usos serán equitativos. Pero hasta el momento no es así. Entonces, hasta el momento, si un área infantil no está bien diseñada, a quien nos afecta más ese mal diseño es a las mujeres, porque a día de hoy dedicamos más tiempo a las áreas reproductivas, de sacar a las niñas, a los niños al parque, a llevar a los abuelos al centro de salud. Es lo que hay hoy. Entonces, el espacio público está construido con normas y convenios, algunos legalmente ordenanzas municipales que todos tenemos que cumplir. Pero la mayoría de estas normas se construyen social y culturalmente y son diferentes en cada territorio. Por eso muchas veces cuando viajamos a otro país con otra cultura estamos un poco desorientadas porque no sabemos cuáles son esas normas sociales que hace que a lo mejor yo esté sentada en el suelo y todo el mundo me esté mirando porque eso no está bien visto, o porque yo vaya sola y me miran de determinada manera, o porque... Entonces, estas normas sociales y culturales son las que efectivamente construyen estas normas que toda la sociedad conoce a la hora de usar el espacio público. Este espacio público tiene un carácter dinámico y está marcado por los roles sociales que asignan y están asignados a cada identidad. Entonces, ¿existe un prototipo homogéneo que nos sirva para definir las necesidades de la gente? ¿Existe un ente neutro para el cual las urbanistas y todas las personas dedicadas a definir el espacio público puedan decir, estamos definiendo el espacio público para este ente neutro? No, eso no existe. La sociedad es muy compleja, hay identidades muy complejas y todos tenemos identidades cruzadas. Yo tengo una identidad de género, soy mujer, determinada clase social, determinada orientación sexual. Todas estas identidades se cruzan. Entonces es muy complicado diseñar alegremente para un ente neutral, porque no existe. Y si queremos que la ciudad integre a todas y a todos, independientemente de la religión, de la orientación sexual, de la raza, de la cultura, del género, necesitamos saber cuáles son todos estos colectivos que dan ese espacio para poder satisfacer las necesidades de todas y todos. Hoy estamos hablando con enfoque de género masculino y femenino porque nos afecta afecta a todas las personas del planeta. Entonces, el feminismo lo que reivindica es romper con el modelo que han llamado BBVA, el modelo para el cual el urbanismo desde el siglo XX, Le Corbusier, por ejemplo, diseñaba para este modelo. Persona, hombre, blanco, burgués, varón y adulto. Y para él diseñó las ciudades, los planes, y eso esas reglas, esas normas son las que se han impartido en las escuelas de arquitectura de todo el mundo.
los hombres cuando hasta hace muy poco eran mayoritariamente los adultos eran hombres, seguían diseñando para este BBVA, que hasta que el movimiento feminista nos ha hecho fuerte y ha sido, oye, que la sociedad no es esto, que es que la sociedad es mucho más compleja y además hay unos roles que no están escritos en ningún lado que hacen que nosotros usemos el espacio de manera diferente. Entonces, por favor, no es este tipo el que habita la ciudad, es que hay muchos más personajes. Conozcámoslos. Históricamente el espacio público ha estado diseñado por hombres, lo que os contaba. Vividores en sus épocas correspondientes, con sus roles y sus identidades propias, que han diseñado espacios para satisfacer las propias necesidades de los hombres. Entonces, rompamos con cuando diseñemos, huyamos de una imagen concreta del usuario que va a usar el espacio que estoy diseñando, que no sabemos quién lo va a utilizar. Entonces tenemos que hacer muchas derivas, ir mucho a la calle, conocer a todas y a todos los que mucha observación, mucha escucha, que al final es lo que proponía Jane Jacobs, que es escuchar, porque no podemos predecir quién va a usar este espacio y cómo. Es decir, otra premisa, el espacio público no es neutro. El espacio público se diseña de una determinada manera y va a haber para personas que se adapte efectivamente a lo que necesitan y para otras personas las están excluyendo. Y otras personas van a tener miedo en ese mismo espacio. Y otras personas no van a poder acceder porque va a ser un espacio inaccesible. Y otras personas como los niños no van a poder ser autónomos porque está lleno de barreras, porque está lleno de peligros. Entonces no es neutro, no nos vale para todos y todas igual. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de espacios y así concretamos. Meditemos sobre espacios públicos e infraestructuras que crees y que creemos que se usan de manera diferente por hombres y mujeres, por niñas y niños. El caso más flagrante, los patios de los colegios, que ha pasado hasta hace menos de 10 años en todos los colegios de todo el mundo, que el espacio competitivo deportivo ha ocupado todo el patio del colegio, y eso lo hemos vivido todos. Y entonces dicen, pero las niñas también pueden jugar al fútbol, pero es que ese espacio luego hay una cancha de voleibol también. Efectivamente, los niños que a lo mejor no tienen capacidades físicas fuertes se han sentado en medio del patio de fútbol a jugar a las canicas. Efectivamente, las niñas han podido jugar al voleibol en esas pistas. O sea, estos espacios siempre han estado y ha sido... La sociedad lo ha aceptado, que los niños en el recreo juegan al fútbol, la pelota se tira a gran velocidad y da pelotazos, y las niñas se quedan en la periferia. Y ahora mismo, que por suerte el movimiento feminista y la conciencia de la sociedad está cambiando, nos echamos las manos a la cabeza como hemos podido estar tantos años con este modelo de patio escolar, porque es que es aquí donde empiezan a instaurarse y a ser más sólidas las desigualdades en función del rol de género. No es que los niños necesitan jugar a la pelota para desfogarse. Las niñas no se sabe, se las apañan. Y es así. Entonces, bueno, ya dice una de las filósofas ahora actuales, Ana de Miguel, igual la conocéis, que la diferencia y las desigualdades que se aprenden cuando niñas y niños por rol de género es como la madre del resto de las desigualdades que luego ese niño va a desarrollar a lo largo de su vida en función de la etnia, en función de la raza, en función de la clase social, la orientación sexual. El pilar para que luego esas desigualdades crezcan en su interior es la desigualdad de género. Y eso, Ana de Miguel ella. Y eso en los patios de los colegios se ha permitido. Hasta hace poco han empezado a surgir los proyectos de patios inclusivos, donde las áreas competitivas se están reduciendo de tamaño, donde se está introduciendo vegetación, otro tipo de juegos más creativos que tienen que ver con la tierra, con los materiales naturales, un rocódromo horizontal, juegos que no... Aquí juegan niñas y niños de manera... no tienen ninguna asignación por rol. Y ahora, por suerte, y es una reivindicación que cuando
Cuando uno va a un colegio y pregunta a las niñas, lo primero que te dicen es que nos pegan pelotazos y no podemos hacerlo, no podemos usar el espacio, pero ellos siempre han tenido la hegemonía de usar el patio y nosotras de echarnos a un lado para que lo podamos usar. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo. Otro ejemplo, ¿qué pasa con las calles oscuras? ¿Qué pasa con los parques que no se podan o que tienen la iluminación muy alta y la sombra de los árboles provoca lugares oscuros? Zonas que no tienen usos mixtos y que cuando cierra el comercio es un desierto, como por ejemplo esto es Azca, que crean inseguridad. Y entonces en estos casos las adolescentes, las chicas o las mujeres no nos sentimos igual de seguras al caminar por la calle. Estamos excluidas de pasar por esas calles. Tenemos que usar otros caminos, tenemos que dar más vuelta. La seguridad es uno de los pilares y de las cuestiones que desde las instituciones deberían de tomar como un asunto serio. Igual que los parques como hemos visto ahora en la plaza que lo comentábamos, esos arbustos que te ocupan, que no te dejan ver al otro lado. Los parques deberían tener o flores o césped o piedras o cierta topografía y árboles altos que no te impidan la visibilidad. Eso debería estar tan normado como las dimensiones de un aparcamiento, pero estas cosas no importan, no pasa nada. Bueno, así vamos, como que las violaciones, el sentirse segura, bueno, son cosas de la vida y si no, no haber pasado por ahí. Nos reivindiquemos el derecho a la ciudad, el derecho a que yo también puedo y tengo, me apetece pasar por aquí. De camino a casa quiero ser libre, no vale, ¿no? Es ahora recién cuando están apareciendo todos estos mensajes claros de las mujeres y de las adolescentes. Es que quiero ser libre, es que la ciudad es igual mía que tuya, BBVA, ¿no? Imaginemos este parque que parece estupendo, que parece que está recién hecho, pero vamos a ver, ¿dónde está la sombra? ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está la fuente? Es que son cosas tan básicas, pero no pasa nada. Bueno, hay los niños que se frían, las madres que se sienten aquí en la valla. O sea, es que es absolutamente hostil por muchos colegios que le hayan puesto a este jardín. ¿Cómo tengamos un poco de cuidado a la hora de diseñar? Que esto es que es igual de importante, como os decía, que poder diseñar una vía de circulación para coches, para que las personas productivas y que trabajan puedan llegar a su trabajo y se respeten ciertos semáforos por el camino. Pues igual de importante es eso para los ingenieros como para los diseñadores de espacios y de jardines infantiles. Debería ser obligatorio que hubiera sombra, que hubiera un banco, que hubiera agua. Es que esto es un crimen. ¿Qué pasa con las barreras arquitectónicas? ¿Qué pasa con todos los escalones que no están rebajados? ¿Con todas las sillas que no pueden pasar? ¿Qué pasa con las aceras estrechas? En detrimento de una calzada amplia. Bueno, pues que las ciudades así han sido diseñadas. Espacios donde las pintadas, donde la basura nos generan a nosotras mucha mayor inseguridad que a ellos, donde los obstáculos por coches mal aparcados, rejas pintadas, te generan mucha más. Todo esto es muy difícil cambiar que un espacio inseguro se transforme a seguro. Cuando un espacio está estigmatizado cuesta cambiarle esa etiqueta. Cuesta que luego lo que decíamos nosotros, yo lo siento, yo lo percibo, entonces yo lo leo y eso hasta que cala y ya en tu interior dices, pues mira, por esta calle puedo pasar a la 1 de la mañana, voy a tomar este atajo. Cuesta años. Entonces no es así una cosa baladí que no tiene importancia, es que hay que trabajarlo. Pero es que hasta fotos como esta, que yo tenía hasta un calendario con esta foto, resultan incluso graciosas. El tema de aquí claramente los hombres están a sus anchas en la acera, es su territorio y la chica está muerta de miedo pasando todo lo rápido que puede pasar por esa calle. Pero esto es una foto atractiva
que hasta se vende, es como un póster. Es que está tan dentro de la sociedad estas diferencias de cómo hombres y mujeres están y actúan en el espacio público, que cuesta mucho y tenemos todavía muchísimo trabajo por delante. El transporte público tiene cara de... O sea, las usuarias son mujeres. La EMT tiene sus estadísticas, los autobuses los usan mucho más mujeres que hombres, y las peatonas son mujeres. Por otro lado, la DGT constata que los permisos de los coches hay más hombres todavía que tienen coche que mujeres. Entonces, el transporte público es mujer y el transporte privado es hombre todavía a día de hoy, es lo que tenemos. Entonces, si un ayuntamiento apuesta por el transporte privado, está apostando y está cubriendo las necesidades de determinado colectivo de la sociedad en detrimento del otro. Por ejemplo, en Vigo, el año pasado ya salió una noticia que cualquier mujer puede darle a la parada en el momento que quiera para poder llegar a su casa con seguridad. Este tipo de escucha es la que tienen que tener los ayuntamientos. ¿Qué es lo que necesitas para llegar? ¿Qué es lo que necesitas para ser libre por la noche, para volver a la hora que quieras y llegar a tu casa tranquila? Hay que ser flexible porque somos diferentes, todas y todos. Entonces, bueno, no sé si alguna queréis compartir algo, comentar algo respecto a este tipo de espacios, alguna... Bueno, imagino que sí. O sea, es una tontería, pero hablando el otro día con una persona que es policía, me contaba que había, o sea, por ejemplo, con lo que hablamos de la percepción del espacio, en el momento que una calle está desmejorada o hay un cristal roto de un edificio o lo que sea, es una llamada a que ocurra más. Entonces explicaba mucho que cada vez que veían, por ejemplo, mobiliario urbano que estaba en mal estado, lo que había que hacer era cambiarlo inmediatamente, porque si no lo cambiaban significaba que el siguiente también iba a ser punto de acto vandálico y el siguiente así, y era como una especie de efecto llamada. Entonces, también como esta cosa, lo que decías de percepción y uso, ¿no? Porque de repente tiene una mala percepción y entonces se da un peor uso y la percepción es peor y se usa peor y al final es como la calle que se me mejor. Claro, sí, sí. Yo había leído también como los espacios, bueno, las zonas peatonales siempre se sienten más inseguras que las zonas no peatonales. Entonces eso a veces se contradice un poco con el dar al peatón y quitar el transporte a los coches, pero eso a su vez genera espacios más desérticos. Ahora o sea, hay cosas que van en conflicto, por otro lado. Sí, sí. Bueno, nosotros hemos tenido, hemos estado diseñando alguna vez escuelas, hemos hecho unas cuantas, y tras los diseños de los patios, alguna vez ha surgido el patio que, por ejemplo, una pequeña cancha de baloncesto, dejamos un espacio más, no sé, abiertos a otro tipo de deportes, pero no hemos llegado nunca a la conclusión de yo no lo sé si es bueno o es natural que las niñas y los niños utilicen las diferentes actividades. Entonces se condiciona un poco si se admite y se lleva a niños, esta es la deportes y las niñas, este otro tipo de cosas. Hombre, ahora también si se hacen espacios deportivos, que eso no se puede quitar porque además hay educación física en todos los colegios, sí que a veces, por lo menos 3 días a la semana, algunos colegios sí que tienen como juego dirigido, donde es un espacio de jugar con la pelota, pero hoy vamos a jugar al vóley, mañana al balón prisionero y pasado al fútbol. Y así no es siempre el mismo deporte el que ocupa la pista. Y luego hay un documento, a ver si el próximo día os puedo dar el link, que se ha hecho en Madrid, que es lo que están integrando en diferentes coles del ayuntamiento, donde separan el patio como en zona tranquila, semitranquila y activa. Entonces es importante que haya una zona de mesas para poder pintar, para poder jugar al ajedrez, para jugar a cualquier juego de mesa. Una zona semiactiva, que pueden ser juegos de trepar, cierta topografía en el suelo, con un suelo blando, y luego la de correr o juego deportivo competitivo. Pero es importante y más vegetación en los patios. Entonces ya se ha estudiado y como que ya se están estableciendo ciertas reglas que funcionan. Entonces el próximo día os paso porque es un documento que es interesante.
Bueno, entonces esto es lo que decía, a nadie se le ocurre que el ayuntamiento, por ejemplo, en una ciudad empresarial plantee un aparcamiento, pero lo deje sin iluminación, casi que sin pavimento y sin drenaje. Bueno, eso sería, la gente, los trabajadores saldrían a la calle a decir, pero ¿qué aparcamiento nos has planteado? Entonces, esto saldría a lo mejor hasta en las noticias, pero luego la de parques infantiles que están mal diseñados, la de aceras que no tienen rebaje, la de parques llenos de obstáculos visuales y sin iluminación adecuada. O sea, es que son todo barreras para que el derecho a la ciudad no sea igual para todas y para todos. Entonces, ¿por qué esto es tan importante y más que lo otro? O sea, ¿qué ha pasado, no? ¿Cómo tenemos los roles tan integrados que son cosas de mujeres que se apañan? Es que está dentro de nosotras de una manera que por eso el movimiento feminista es tan importante. Hay que todo el tiempo reivindicar. O sea, es esta la actitud, ¿no? Como que siempre ha pasado y hasta que no sale y se le pone un nombre, ¿no? Como que está ahí. Entonces... Cuando en el gobierno de Carmen se pusieron los carteles, se lió petardísimo. Todo el mundo veía a mí, ¿cómo me van a decir cómo tengo que sentar? Claro. Sí, yo vengo educado de casa. No, claro. Sí. Pero al lado no. Entonces, ¿cómo podemos reivindicar y trabajar para que el espacio sea igual de integrador para mujeres, para niñas, para hombres y para niños? Pues reconociendo nuestro derecho y que el espacio hoy en día no es neutro. Como no es neutro y yo tengo derecho a usarlo igual que tú, vamos a trabajar en ello, pero tienes que reconocerlo primero, porque si no lo reconocemos no podemos empezar a trabajar. Entonces, es el derecho a la ciudad de todos y todas, que ya el derecho a la ciudad, por Lefebvre, que fue el que empezó a hablar de este tema, y que un poco diferenciaba entre ciudadanos y habitantes. El habitante es el que habita, el que utiliza, el que vive ese espacio. Entonces fue muy importante este concepto, pero luego el feminismo como que sí que le ha un poco echado en cara de te quedaste corto, es ciudad de todos y todas, y nosotras tenemos además el hándicap de ser mujeres, el hándicap de que no somos ese ente y ese ser neutro que habita la ciudad, que tenemos además unos roles que nos impiden muchas veces usarlo como tú lo has diseñado. Entonces, el derecho por parte de los y las habitantes a usar lo que ya existe en los espacios urbanos, es decir, derecho a apropiarse del espacio urbano, el derecho de uso, tenemos el derecho de uso, todas y todos igual. Y luego, esto se consigue también y por eso son dos temas que siempre están entrelazados con el derecho a la participación. Cuando se abren procesos de participación, se da por hecho también que entonces es el momento en que la mujer puede reivindicar sus necesidades, pero es que si esos procesos de participación no están diseñados con enfoque de género, podemos quedarnos igual. Si esos talleres de participación no se dividen a las mujeres por un lado y a los hombres por otro, nos quedamos igual. Si luego no analizamos los ejercicios que hagamos por género, no estamos llegando a la profundidad de los problemas que tienen unas y tienen otros. Entonces es importante que siempre lo tengamos en cuenta. Y en los adolescentes, yo he hecho talleres en institutos y como te despistes, las chicas no participan. Pero a ver, pues tienes que ir a por ellas para que vengan a decirte lo que quieren, porque les da vergüenza, porque están en otra, porque, bueno, pues si les da vergüenza está bien, es súper respetable, hay que ir a por ellas, hay que hacer una dinámica que a ellas, en las que se sientan a gusto. Porque son edades diferentes y cada uno reacciona de una manera. Entonces, si no te das cuenta, terminas el taller, la dinámica, te das con tu resultado de ¿cuántos participantes? 23. Y luego dices, Dios mío, pero si yo me acuerdo en casi todos chicos, como 18 chicos y dices, entonces como te des cuenta en casa ya no, pues siempre que empecéis, el enfoque de género. ¿Cuántos niños y cuántas niñas estoy preguntando? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Tiene que haber equidad. Y si no el resultado no va a ser representativo para todas y todos. Entonces por eso os digo, como las gafas moradas todo el tiempo.
porque las violaciones del derecho colectivo a la ciudad de las mujeres ocurren todos los días, en sus vivencias y encuentros con la ciudad en la que habitan, todos los días en toda la historia de la humanidad, y ya lo ha escrito Simone de Beauvoir en El segundo sexo, es que desde siempre. Entonces, recién ahora estábamos despertando, es todo en todo, y no solo es ay, el urbanismo también tiene que ser feminista, es que todo tiene que ser feminista porque si no la sociedad no va a cambiar. El urbanismo, el periodismo, la medicina, la pedagogía, es que todos los campos. Entonces, obviamente el urbanismo también tiene que ser feminista para que responda a toda la complejidad de identidades que hay. La realidad diaria de las mujeres es en la mayoría de los casos la que nos dicta el rol, o sea, lo que hemos hablado de los roles. Y si nos descuidamos, el poder patriarcal construye unas relaciones de discriminación y desigualdad que todas hemos experimentado, con las fotos que he puesto, que podrían ser estas o otras 10.000. ¿Por qué? Las mujeres han sido objeto de discriminación en numerosas culturas y contextos, ya estamos hablando de Madrid, pero si nos vamos al mundo rural será otra historia, y si nos vamos a otras culturas será donde tenéis vuestros proyectos. Es que es otros roles y es otra... O sea, en cada lugar los roles están marcados de una manera diferente y algunos son más acusados que otros. Porque desde siempre lo privado y el hogar ha sido el mundo de la mujer y lo público, la ciudad, el Estado, el mundo del hombre. Entonces, solo hace poco tiempo que la mujer ha salido del hogar, ha salido a la calle y ha salido a ocuparla y a usarla. Entonces, por eso también en el diseño de la arquitectura, la ciudad hasta hace poco, las casas hasta hace poco, la cocina era un espacio interno, no era el salón que tenía el gran ventanal a la calle, el espacio social. Una mujer en la cocina, en un espacio de menor calidad, la ropa tendida hacia adentro, no os la vayan a... Porque hay urbanistas feministas que ya reivindican la ropa, se seca mejor al sol, entonces a la calle, o sea, ¿por qué la tenemos que meter en un patio? Es que no tiene ningún sentido. Ahora salón-cocina está unido, ahora los niños están ganando autonomía dentro de la casa y también los espacios de seguridad para ellos, ventanas más bajas, todo esto se está empezando a discutir ahora, pero hasta hace poco estaban bien marcados los espacios privados de los públicos en la casa y cada uno a su zona. Y eso, claro, luego sácalo a la calle. Entonces, por eso, diseñando conscientemente, lo que decía siempre, el enfoque de género en el diseño presente. ¿Y qué aspectos podemos tener en cuenta un poco para terminar y para intervenir al final con este enfoque? Pues lo que hemos hablado ya, la seguridad a la hora de... La seguridad para las mujeres es fundamental y sin ella no nos vemos con... Si no tenemos seguridad y tenemos miedo, entonces no vamos a utilizar determinados espacios y eso va a legitimizar que la discriminación masculina continúe. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola. El transporte siempre es fundamental a la hora de diseñar ciudad con enfoque de género. Transporte de autobuses, transporte en metro, horarios, transporte que ayude a que la proximidad entre vivienda, servicios y empleo, la cercanía entre vivienda, servicios y empleo sea más directa, porque las mujeres ahora no solo tenemos los cuidados encima, sino que también estamos, por suerte, integradas en el mundo laboral, pero es que a la vez hay que comprar. Entonces tenemos unos recorridos, eso también se ha estudiado, mucho más complejos, que nos generan mucho más estrés cuando la ciudad no nos responde, como la ciudad de Le Corbusier, donde todo estaba zonificado. Imagínate la locura de trabajar aquí, pero luego los niños están cerca de la casa, pero luego tengo que comprar aquí con el coche de un lugar a otro. O sea, esto es enfermedad y estrés asegurado. Entonces, proximidad, usos mixtos y luego lo que hablábamos de romper la dicotomía entre la esfera pública y la privada. Y
y que las mujeres participemos, lideremos procesos, estemos en puestos de responsabilidad y en grupos donde, por ejemplo, en el proceso de Plaza de España sí que se habló con muchas ONGs ecologistas, pero feministas ninguna. O sea, todavía queda mucho camino por delante porque hay que estar ahí. Entonces, bueno, esto ha sido un poco así, resumen a grandes rasgos, porque hay muchos escritos, pero para ubicar un poco. Entonces, ahora vamos a hacer